Existir es una urgencia cuando se carece de sentido. Y esta frase hace sentido con este tipo de cosas. Pues quédate porque vamos a hacer un análisis de la relación que tenemos con los objetos, del sentido que nosotros dábamos al objeto y cómo ahora el objeto en sí mismo nos da sentido a nosotros. ¿Quieres enterarte de esto y más? Pues quédate, se va a poner chido. El otro día estaba navegando por TikTok y de repente me salió esto. Hey guys, check Crush TV on IG. Be sure to check it out. I do love cosplay. I also do ASMR. Oh wow, Martin, well, I love you. Thank you. Y la neta es que me saqué bastante de onda. Me dije, ¿qué carajos acabo de ver? Cada vez se pone más freak el internet, ¿no? Y particularmente acababa de instalar esta aplicación de TikTok y cuando lo vi, pues me llamó bastante la atención y dije, no entiendo un carajo de lo que está sucediendo. Y le comenté a unos amigos, los cuales me dijeron, a mí no me sale, entonces tú eres un enfermo. Y yo me dije, sí, pero no me lo digan de esa forma, ¿no? No. Pues me puse a investigar sobre el tema y resulta que son NPCs, que resultan ser una imitación de los personajes de los videojuegos, como Fortnite o Grand Theft Auto. Estos personajes que están como conviviendo, pero que no son jugadores, sino que están programados más bien. Esos son los NPCs, que son personas que no son jugadores. Non-playable character o personaje no jugador. Y quiero hacer el análisis porque todo esto no viene solamente de la nada, ¿no? Existen circunstancias que hacen que este tipo de cosas sucedan y que las normalicemos. Hubo una película que se llama Free Guy. Esta película trata de un NPC. Es una persona que diario se levanta con la misma ropa, hace las mismas cosas, sonríe de la misma forma. Miren, eso lo hace diario. Eso lo hace diario también. Agarra su ropa que es igualita, se sale de la misma forma. Está sucediendo exactamente todo eso diario y él, pues su manera de cumplir con su trabajo es hacer eso, diario, ayudar a ese señor a pararse, ver ese camión que está saliendo lleno de dinero, se va a trabajar al banco y de repente cuando llega, ¿qué se creen? Que lo están asaltando y entonces hasta ya tienen la plática, ¿y qué vas a hacer? Que no sé qué, y de repente él se empieza a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué demonios siempre hago lo mismo? ¿No? Y pues esta teoría plantea que hay personas en la realidad que actúan bajo programaciones que ellos no saben. Incluso, que esto está más extraño, que tú podrías ser un NPC o yo podría ser un NPC, ¿no? Bueno, esto es como la base, ¿no? De dónde surge un poco esta idea. Y pues vamos a pues desmitificar un poco todas estas falacias que se dicen. Y pues siempre se han pensado cosas por el estilo, ¿no? No es la primera vez en la historia que se piensa algo así. Incluso no es la primera película que habla de este tema. No sé si recuerdan el The Truman Show, que era Jim Carrey, que también era parte de un espectáculo. En ese tiempo eran los reality shows. Y él resulta ser un personaje, todos los demás actúan. Y él es el que no sabe que está actuando en una realidad, que está siendo simulada para que otras personas se entretengan con su vida, ¿no? Y es un drama de su vida y todo desde que nació hasta el momento en el que él se empieza como a cuestionar si es real o no. No sé, ya era un adulto de 30 y feria años, pues se da cuenta. Entonces no es la primera vez que se dicen estas teorías, ¿no? Que como literatura, cine, está muy chingón, ¿no? Esta película incluso a mí me gusta muchísimo. Pero otra cosa es ya dar por hecho y por sentado las cosas sin tener como un poquito un análisis crítico al respecto. Y este canal justamente trata de ser crítico con ese tipo de cosas y ver por qué existen esas cosas. Muchas de las cosas que digo me basé en un libro que se llama El otro por sí mismo, de Baudrillard, y platica justamente de por qué existen los objetos, cómo existen los objetos y en qué punto estamos en la relación con los objetos. Y creo que es muy importante esto porque determina que los objetos en algún punto, por resumirlo mucho, ¿no? Ahorita lo voy a explicar, pero por resumirlo mucho, determina que los objetos en sí mismos ya no necesitan del otro. Esto tiene que ver con esto. Antes nosotros teníamos una relación con las cosas.
con los objetos, pero una relación que tenía un significado distinto para cada persona. Es decir, a lo mejor se utilizaba en un ritual algún objeto y para una persona este objeto tenía un valor específico. Si a alguien le regalaban algo, tenía un valor simbólico, amoroso, muy específico. Dejamos de imaginar cosas distintas en ese sentido con los objetos. Y empezamos a tener una relación mucho más estrecha y mucho más de hueva, ¿no? Con las cosas. Y todo viene porque todo se transforma en una mercancía. Y ahí la lectura del objeto, con la interpretación que tú le podías dar al objeto, se perdió. Y solamente tuvo un significado, que es que la mercancía tiene precio. Entonces, todos empezamos a optar por esta tendencia de razonamiento que se homologó en todas partes. El ser humano comienza a perder como la relación con el objeto, con el significado. Y ese es el caso de cómo nosotros después nos transformamos en mercancías. Eso que vimos en general, que son transportados a modos de objeto. No le damos un significado nosotros al objeto, sino que el objeto nos da significado a nosotros. Y eso tiene un gran pedo, porque si nosotros no significamos las cosas y nos deshacemos de la otredad, porque no percibimos al otro como distinto todo el tiempo. Esa es la relación que tenemos con la comunicación y con los objetos. Consumimos para tener cosas sin un valor que no sea el intercambio del precio, y nos comunicamos también porque anulamos al otro y necesitamos comunicarnos pero sin sentido, que es exactamente esto. Te quiero mucho. Maracas, 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 maracas. Quiéreme, gracias, Dios, ven qué linda. Una rosa, gracias. ¿O no? ¿Sabes de onda eso? Una rosa. A mí se me hace, pero de lo más bizarro que he visto últimamente. Si no te gusta el NPC, deslizas arriba. Hola, Chaceli. Oh, Luis, me flechaste. Corazón coreano. Oh, una rosa, rosa. Ay, gracias. Guau, cuánto amor. Oh, una rosa, rosa. Ay, gracias. Oh, una rosa. Guau, cuánto amor. Oh, los quiero tanto. Delicioso. Me cogiste. Oh, te quiero tanto. Oh, wow. Hola, Xiomara. ¿Qué tal, Y no sé, o sea, podemos estar viendo muchos, ¿no? A ver, Hola. Delicioso. Dígole, es que aún con eso es absurdo, o sea. Oh, wow, Luis, ¿cuánto emoción? Oh, una Es que le están poniendo bate 420 y tantos para que se lo siga repitiendo, ¿no? Y es lo que tiene que hacer. Eso sí, hay un compromiso real en que lo va a hacer. Yo digo que medio lo timó porque no está haciendo exactamente todas las cosas. Oh, te quiero tanto. Oh, te quiero tanto. Oh, wow, Luis, ¿cuánta emoción? Es increíble, ¿no? Eso sí, eso para que vean si fue real, o eso creo. Justamente el riesgo que se corre con no tomar en cuenta este tipo de comportamientos y cómo se relaciona dentro de nosotros, tenemos el riesgo de ignorarlos, y eso es muy importante, ¿no? Ahorita está sucediendo esto y nada, no ha sido la primera vez que tenemos un surgimiento de comportamiento de las masas de alguna forma extraña, pero también es que lo estamos ignorando completamente y no estamos poniéndonos a pensar en ese sentido qué estamos haciendo con la tecnología en este caso. Es decir, es bueno que existan ese tipo de cosas porque
resulta un completo ensimismamiento de la persona. Y como ya no se tiene este rollo de, es que tienes a alguien que te está explotando y que te está exigiendo hacerlo, sino que es tu decisión, te vuelves ¿cómo decirlo? Más bien, asumes la responsabilidad del acto porque es parte de este discurso que se tiene de tú eres responsable de lo que haces, nadie te está obligando. Ya no existe esta dialéctica de la persona que explota y el explotado y la relación del trabajador, ¿no? Ya se perdió. Es por eso que no la vemos. Ahorita es un fantasma por completo. Este discurso del explotado y el explotador se cambió completamente por el discurso del que tienes absolutamente todo y tú puedes hacer absolutamente todo, y si hay algo que no te lleve a ser aspiracional en algún punto, pues ya chingaste y estás mal, ¿no? En general es eso. Entonces comienzan a existir estos universos, ¿no? Hay un universo cálido y uno frío. El cálido justo como que reivindica, o más bien existe a través de la pasión, el deseo, la seducción, incluso la expresión y la competición en ese sentido. Y en el universo frío existe el éxtasis solamente, este rollo de quiero estar extasiado todo el tiempo, quiero tener todo ya, ¿no? La fascinación, quiero sorprenderme de todo el tiempo. La obscenidad, la comunicación, la hipercomunicación, el azar. Somos sociedades azarosas completamente y no somos sociedades donde se premia el mérito, ¿no? Que esta idea que nos hacen creer de la meritocracia, sino son más de azar. Esta descripción de estos dos mundos que siguen existiendo, pero que uno está, pues vivimos con las pantallas, con la inmediatez, con una interioridad forzada incluso, por un imperativo de la comunicación o de las redes o de la televisión, ¿no? Y termina atravesándonos por completo, porque ya no tenemos una identidad, tener consciente la existencia del otro. Y es que pareciera que no importa este tipo de cosas. Dice, es que es una pinche pachequez. Nel, o sea, la neta sí, estamos en un momento en el que Byung-Chul Han también lo llama la agonía del eros. Ya no hay erotismo dentro de nuestras vidas. Somos sociedades pornográficas. Y más allá de eso, hiperreales, en el que la misma pornografía rebasa a la idea del sexo, por ejemplo. Somos rebasados completamente por la realidad. La realidad nos rebasó tanto que el objeto en sí mismo no necesita de la existencia del ser humano para existir, sino al revés. Al tener esa falta de contacto con el otro y al no percibir que podemos cambiar conforme a la mirada ajena, a la mirada del otro, nos volvemos seres vulnerables de cualquier tipo de comunicación que llegue a nosotros. Y a esto le llaman algunos teóricos que vivimos en sociedades esquizofrénicas. Y neta, díganme si esto, porque eso era teoría, era como de los 80s. Thank you for the rose. Smells so good. Gracias por la rosa. Huele muy rica. Ya hasta con piña, de lo que se pierde, Yaritza. ¿Piñaritza? ¿El que dice que no es mexicano? Oh, chili, so wow. Of course I say more than that. Claro que sí, que digo algo más que eso. ¿No has visto mis lives? Si de bien que te pasaste ahí un buen rato. No creas que no me di cuenta. Adiós. Voy a tirar hate a otro lado. Me latió, se rifó, tuvo algo distinto. Pero bueno, justamente hay teóricos que ven a veces necesario hablar de ciertas patologías, porque la política ahora no, como ya no existen estas entidades que te reprimen, el único que te reprime a ti mismo puede ser tú y tu circunstancia, ¿no? Pero regularmente ya no hay una exigencia de afuera, sino es una exigencia de ti para ti. ¿Por qué? Porque anulamos al otro. Entonces, en esta patología, ¿no? En esta lectura patológica, hay una parte que se menciona de la histeria, ¿no? Si la histeria es una patología que mostraba la exacerbación de la energía del sujeto con el cuerpo. La paranoia era una patología de la organización y la estructuración del mundo rígido y celoso. Habla de los momentos históricos y de cómo nos comportamos con esos momentos y qué patologías
se comienzan a crear. A partir de la conexión perpetua de la información, existe una nueva forma de esquizofrenia, una excesiva proximidad de todo que le penetra sin resistencia, ni siquiera la de su propio cuerpo. El esquizofrénico está abierto a todo, pese a sí mismo, vive en la mayor confusión. Es la presa obscena de la obscenidad del mundo, sobreexposición a la transparencia del mundo. Y es que la transparencia, lo que se refiere con transparencia es que ya no queremos ocultar de alguna forma algo. Las cosas no se desnudaban por completo, siempre dejaban algo que era esta parte mística, esta parte que no podíamos entender. Ahora exigimos entender todo y rápido, y si no, es algo que no sirve, que no funciona. Es lo pornográfico. No hay este erotismo y este juego con las cosas. Ya se perdió la incertidumbre, que es algo que venía dentro de la búsqueda del mismo ser humano, que queremos a huevo tener certidumbre de absolutamente todo. Y eso nos está llevando a lugares bien oscuros, donde cada vez parece que nos estamos idiotizando más. Es como simplemente existir por existir. Y ante una sociedad que carece de sentido, lo importante y urgente es existir, como sea, de la manera que sea. Pero eso es lo importante, existir. ¿Cómo? Pues con la hipercomunicación, con estas cosas, o sea, con todos estos elementos que tenemos para mostrar que existimos. En algún punto el graffiti, por ejemplo, es una parte de mostrar la existencia y una manera de plantearse la existencia de algunas personas, de decir, este soy yo. Tenía una carga de sentido existencial transformada en gráfica. Esa era la relación que se tenía con el objeto, con la calle. Pero cada vez se ha perdido más los escenarios. Y esto hace que justamente seamos seres precarizados de experiencias. Ya no tenemos escenarios en donde los cuerpos puedan experimentar cosas distintas. Los espectáculos han franqueado completamente la exacerbación del cuerpo, del sexo, del deseo. Hay una escena vacía donde ya no sucede absolutamente nada, ni llenan la mirada de nadie. O sea, deseamos esta objetividad pornográfica del mundo, ¿no? El arte moderno, por ejemplo, es algo que, lejos de ser contemplable, tiene una pretensión de ser otra cosa que no es la cosa en sí misma. Es este ejemplo del plátano pegado en la pared y que quieren que se perciba distinto porque está en un lugar donde se tiene que percibir como arte. Y eso no expresa verdad. Esas cosas no expresan verdad. A ese tipo de cuestiones hemos llegado, incluso hasta con el arte. En ese sentido, ya no creamos cosas, ya no tenemos un lienzo, ya no existe esa parte de el artista de construir algo diferente dentro de la realidad y de tener una relación con el objeto, con la forma de pintar, con no sé si es óleo o es acuarela. Cada uno tiene una técnica distinta, una manera de expresar diferente, pero existe una relación con el pincel, con el trazo, esta relación de la mente con el brazo y después para plantear algo ahí. Todo se ha modernizado a un nivel en el que estamos quedándonos siendo solamente unos espectadores de cómo las cosas suceden y nosotros estamos inmóviles viendo cómo sucede todo lo demás. Y esto es porque se ha materializado también el deseo. Todo se tiene que materializar en algo y ser o se tiene que resumir en algo, o esta misticidad o este no saber de algo. No, te tiene que caer en algo con el término de la modernidad, ¿no? De que lo entendemos, cuando la mayoría de las cosas no las entendemos. Y hay un ejemplo que es el que el deseo se materializa. Es el deseo del saber se materializa en la información. El deseo del sueño se materializa en todos los Disneylandias del mundo. El deseo del espacio se materializa en ese tránsito vacacional que tenemos en algún momento. O sea, todo eso se materializa y ni siquiera cumple la función que tiene que cumplir. Y entonces surge como esta pregunta de, pues, ¿a dónde nos lleva el progreso? ¿A estas cosas nos lleva el progreso? Para eso es que es increíble que en algún punto nos imaginamos el futuro muy diferente, ¿no? En el que decíamos, los carros van a volar, las ciudades van a ser impresionantes. Y resulta que la tecnología se queda en hacer estas cosas que en lugar de acercarnos y crecer como civilización,
pues pareciera estar enajenándonos completamente. Yes, gang gang, gang gang, take it easy, gang gang, gang gang, take it easy, gang gang, gang. Hey, what is wrong with you? Don't really? Take it, baby. This is so cute. Take it easy. Take you, Camila. Yes, 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 yes. Take you, Camila. Hi, R. Take you, sweet. Hi, Natalie. Take you, Joanna. I love you too, Jasmine. Hi, Ronaldo. Es impresionante que la gente pague aparte por eso, ¿no? Una, que la gente se ponga a hacer eso, y otra, que la gente pague por eso. Y es que parece que esas personas ya no tienen alma, ¿no? Es un despojo del espíritu y del cuerpo, y nos hace vulnerables en esa disposición a muchas cosas. Si el ser humano es desposeído de sus defensas, pues queda vulnerable a la ciencia, por ejemplo, ¿no? Si es desposeído de sus fantasías, solamente queda vulnerable a los psicólogos. Si es desposeído de sus gérmenes, pasa a la vulnerabilidad de la medicina. Estas cosas que damos por hecho que tenemos que hacer y que son las soluciones, pero que son despojos de valores y de realidades. Nos despojan de absolutamente todo, y lo más impensable en algún momento, ¿no? O sea, ahorita vivimos un momento que esto lo vemos normal. Lo vemos con todos con la misma mirada, con los mismos criterios. Decimos las mismas cosas, queremos parecernos al otro. Es esta imagen fractal del ser humano. Está repetido miles de veces en muchos momentos. Hasta su mínima expresión tiene que parecerse. Ya no nos sorprende algo por el simple hecho de verlo y de que tiene profundidad, ¿no? Esto que la vista en algún punto marcaba como la realidad. Siempre la realidad esconde algo. La realidad está ahí, pero no alcanzas a ver el fondo. Se difumina, se pierde. Pero ahora no, queremos ya ver el detalle de absolutamente todo. Y es como esta pornografía del zoom. Estos teléfonos celulares que ven a la superdistancia. ¿Para qué carajo sirve? O sea, ¿por qué cada día sale un celular pinche zoom más increíble que... Porque es el morbo de la existencia de la otra cosa que ni siquiera nos hace partícipes en ese momento de eso. Estamos despojados completamente por las experiencias de sentir y de estar en esos escenarios. Solamente igual y soñamos con estar en ciertos escenarios, pero no vivimos los escenarios que tenemos disponibles porque tenemos criterios. Tenemos criterios absolutistas sobre los escenarios que tenemos hoy en día, ¿no? Y ante esa forma de ser idéntico al otro, es que la neta, todos en algún punto se parecen en algo. Todos actúan de la misma forma. Ya nadie quiere ser diferente. Todos quieren pertenecer al mismo grupo o a la tendencia o al viral, ¿no? A este fenómeno de la viralidad y a lo inmediato, ¿no? Y esto hace un nuevo tipo de narcisismo, que es que todos nos parecemos, y en ese parecerse al otro te puedes encontrar en todas partes, porque quieres vivir en todas partes todo el tiempo. Eso es lo que la hipercomunicación ha dado como nuevo valor. Seamos conscientes de esas cosas. El nuevo narciso se reparte por todas las pantallas a la vez. Está en todas partes. Está homologado, ¿no? Se tiene como pequeños clones. El otro dejó de existir. Solamente existo yo y me veo yo en otro punto. Por esa forma de lo igual de todo. Y qué chistoso, ¿no? Porque de repente se pensaría, o se tiene esta idea, ¿no? Modelos políticos o algún régimen en el que se les dice a personas que se vistan igual, por ejemplo Corea del Sur, ¿no? Corea del Norte, ¿no? En el que las personas se visten de una forma, se peinan de una forma, y las personas de fuera se superponen al pedo, ¿no? No, ¿por qué me van a obligar si soy un ser libre y yo pienso y puedo yo vestirme de la forma que yo quiero? Cuando en realidad no es cierto. O sea, la neta es que todo se está haciendo bien homogéneo. Todo se quiere parecer al otro. El otro quiere vivir lo que está viviendo el otro, queriéndose parecer a eso. Y en eso pierde su existencia en realidad. Entonces, en esta alienación que se tiene del sujeto, hay una fidelidad narcisista. Como el ser humano deja de existir y de compararse y de verse en el espejo, justo se ven pantallas, y esas pantallas nos dicen la verdad de lo que hay que escuchar, la verdad de lo que hay que pensar, y se homologa la verdad. Y así
el cuerpo pasa a ser una diversidad de superficies solamente. Es que son objetos que pierden en algún punto su finitud, porque también parte de la existencia de este tipo de circunstancias tienen que ver con un acercamiento a la muerte. O sea, es muy interesante cómo nos hemos convertido en objetos, porque los objetos no se mueren. Tiene también ahí un dejo de este análisis, que es que tenemos un problema con la muerte, no hablamos de la muerte, por tanto nos parecemos a cosas que no se mueren sino que desaparecen, que es distinto, ¿no? Hay este fenómeno en Japón de personas que desaparecen por completo porque no quieren enfrentar la realidad que tienen. Hijos de empresarios que no quieren ser empresarios y no les preguntaron y se esfuman. Y es legal y las personas no saben de ellos. Prefieren desaparecer a enfrentar como esas circunstancias. El punto de decir no, ¿no? Este pedo del positivismo, de que todo tenemos que decir sí, que si no eres un imbécil, ¿cómo puede ser que no aproveches esa oportunidad, etcétera, ¿no? Prefieren huir, desaparecer, a ser en ese punto cuestionados del por qué están tomando esa decisión. Entonces surge otra forma en la que el cuerpo, por medio de esta onda de lo fractal, de lo parecido, solamente es una superficie de algo más, y es cuando entra las metamorfosis del cuerpo. Y eso se explica ahora, por ejemplo, en estas cosas vemos cosas como hadas, duendes, no sé, que es como un zorro, no sé qué carajos tiene ahí y empezamos a ver que empieza a mutar el cuerpo y empieza a aparentar ser otra cosa que no es, porque no se siente en un espacio donde pueda relacionarse de otra forma. Como el objeto adquirió más poder que el sujeto, entonces tiene que transformarse en un objeto. Y es ahí cuando se menciona una venganza de los objetos. Está bien extraño, porque regularmente nos imaginamos la venganza de los objetos como: ay, es que van a crear un robot que nos va a venir a romper la realidad y nos va a matar. Y en realidad la venganza de los objetos está sucediendo. Y está sucediendo por medio de que no estamos conscientes, de alguna forma, de que el objeto dejó de lado al ser. Pues ya como conclusión, si sabemos que la relación con los objetos tiene un peso bastante importante sobre cómo percibimos el mundo, y que en algún punto nosotros significábamos los objetos de manera diferente y se homologó por completo al discurso de que es mercancía y tiene un precio y lo percibimos todos desde ese momento igual, pues sería algo prudente tomar los objetos con el valor que necesitan tener y la importancia que tienen para nosotros, no solamente económica ni de transaccional, sino a nivel personal, a nivel íntimo, a nivel místico. Regresar un poco a ese sentido del objeto, relacionarnos con el objeto, con los escenarios de formas diferentes. En ese punto, con los escenarios también no forzar circunstancias que no existen en escenarios que no son, ¿no? Es decir, el comercio también en ese sentido ha llevado a que haya lugares que venden experiencias, lugares que venden como experiencias que en realidad terminan siendo una experiencia simulada, justamente, en términos y estos conceptos que se mencionaron sobre la simulación. Voy a dar un ejemplo de una vez fui a un hotel donde te comentaban que habían distintos comedores y uno de los comedores era un mercado. Y eso estaba lejos de ser un mercado, pero el mercado tiene en sí mismo un tratamiento que es que no se puede imitar solamente por la apariencia estética. Y ni siquiera se acercaba a la apariencia estética tampoco, sino que tiene todas estas cosas, tiene un olor, tiene ruidos, tiene una forma de ser, caminas diferente en un mercado, te comportas de otra forma, llevan a la existencia de esos lugares que son súper diferentes al exterior de los mismos lugares, hacen que tengamos una relación diferente con el espacio. Entonces,
no simulemos ese tipo de cosas. Por ejemplo, otro ejemplo podrían ser los restaurantes que te venden las experiencias de estar en lugares que no son esos lugares. Explico. Estás comiendo abajo de un árbol, en una palapa, en una planta, y te están sirviendo frijoles en esa planta, pero ese lugar cobra carísimo esa experiencia porque nada, te tiene a salvo, es seguro, no sé. Hay mil cosas por la cual esa experiencia que puedes vivir realmente te la venden como una experiencia única, cuando realmente esa experiencia la puedes tener. Pues hay que irse a un árbol a comer frijoles abajo de ese árbol, ¿no? Con la verdadera experiencia de que te puedes ensuciar, de que puedes, no sé, de que haya hormigas tal vez. Esas experiencias que sí hacen al cuerpo tener una experiencia vital, ¿no? Pues eso, me quedaría con ese resumen de cómo apropiarnos otra vez del objeto y darle significado, y de los escenarios para resignificarlos y apoderarnos nosotros de esas cosas y darles nosotros significado. No que las cosas nos den significado a nosotros, porque cuando esto llegue a potencializarse más, lo único que va a existir es la soledad y es la tristeza, porque vamos a estar justamente solos, nos va a hacer a un lado, el objeto nos va a hacer a un lado por completo y vamos a quedarnos solos. Y va a ser una vida de soledad y carente de significado. Entonces, pues, encontremos una forma diferente de convivir con. Sin más que decirles, pues igual pongan si quieren que hable de algún tema. Ya saben, pues lo mismo de siempre, denle suscribir, la campanita para que les avise. Igual le cambio el nombre al canal. Todavía lo estoy pensando, porque creo que ya no tiene nada que ver con la idea con la que lo creé al principio, que era promocionar mi trabajo. Pero me gusta esta dinámica de hablar de cosas que me interesan y recibir opiniones también de su parte. Si quieren que hable de algún tema en específico, pues pónganmelo. Si les interesa algo, hayan visto algo extraño que quieran que se platique, pues pónganlo y acá ya lo pelotearemos para hablar de las cosas que ustedes estén interesados. Sin más, pues nos vemos pronto. Saludos. Bye.